Bueno, seguimos en este ni tarde ni temprano aquí en La Vox. Estamos ahora con una invitada aquí en el estudio. Angie la va a presentar. Bueno, sí, tenemos a Luján Almada, nutricionista, profe también, y madre, mi tía también. ¿Cuántos títulos que tenés? Así que, buenos días, Luji, ¿todo bien? Bueno, buenos días para ustedes, chicas, para la audiencia de La Vox. Un gusto estar acá, me encanta, me parece re divertido poder participar de estas charlas. Qué bueno. Sí. Bueno, a Luján le vamos a hacer un par de preguntas que seleccioné junto a Flor. Sobre la actualidad de la sociedad, un poco de todo abarcando. Así que nada, vamos a tocar un poco de esos temas que nos interpelan a todos. La primera es ¿por qué la gente asocia ir al nutricionista con estar flaco o querer ser flaco? Bien, esa pregunta la verdad que ojalá que en algún momento la sociedad empiece a pensar de otra forma, y creo que se está logrando en cierto punto esto. O sea, a ver, que si bien el nutricionista siempre fue asociado a esto, a la delgadez, al poder bajar de peso, y creo que sí, a ver, obviamente que a lo mejor es el número más grande de consulta que nosotros tenemos, que es el descenso de peso por obesidad, por sobrepeso. Mucha gente viene también a esto de, bueno, quiero cambiar mis hábitos. Y en realidad yo creo que ahí está el tema. O sea, nuestra función, yo siempre digo a los pacientes esto: si vos querés saber cuánto pesás, andá a una farmacia y pesate, no claro, gastes plata en eso. A ver, por ahí creo que la tarea del nutricionista va mucho más allá en el consultorio de la balanza, o debería ir, o por lo menos mi visión es esto, de ir más allá de la balanza. Hoy, obviamente que la balanza va a ser una guía, y el peso es una guía y hay que tenerlo en cuenta, pero no es lo único. Hoy vienen balanzas con composición corporal, que se habla de la composición corporal un montón, que a veces hasta es más importante que el peso, y de los hábitos. O sea, a ver, esa es la realidad también. O sea, está buenísimo que vengan, obviamente por cuestiones, por enfermedades o con cuestiones de educación, de prevención, pero bueno, sí, sobre todo esto de la educación alimentaria, que para eso estamos. Y que también, otra cosa que quiero decir, que los nutricionistas también tenemos eso, a ver, como múltiples facetas. A ver, estamos en la parte de consultoría, en la parte de investigación, de docencia. La verdad que es una carrera que se presta a muchos ámbitos. Sí, bueno, vos mismo sos el ejemplo de eso, te abarcás a varias cosas. Claro, sí, sí. Soy Bueno, docente también. Yo creo que hoy en día en la sociedad, por lo menos en la gente de mi edad, como que relacionan el ir al nutricionista en, no, quiero adelgazar para llegar al verano, quiero adelgazar para verme bien, no sé, sí. Quiero implementar una dieta, voy a ir al nutricionista porque no me siento bien. Sí, yo creo que también, y otra cosa que también ha cambiado en estos años, es el tema de la llegada a la información. Esa información, a ver, vamos a hacer una aclaración. De nutrición habla hasta el perro, o sea, a ver, todos comemos, obviamente que es una disciplina por ahí que, por ahí en ese sentido está como bastante manoseada, pero bueno, a ver, la realidad es que creo que debería ir siempre consultar a un profesional, por más que IA y el ChatGPT y demás tira las cosas que tira, no son tan erradas, pero bueno, a ver, vuelve a lo mismo, la consulta va más allá de eso. Nosotros somos terapeutas, acompañamos al paciente. Esa es una cuestión muy importante, muy estar importante. Ahí al lado. Ya el GPT no te va a dar, bueno, a ver, ahora se puede, pero no es lo mismo, o sea, a ver. Claro. Y la consulta es individual. Sí. Y es más, hoy en día el tema de los planes alimentarios, obviamente siempre deberían ser individuales, individualizados, dependiendo de la patología de cada uno, los resultados, de los análisis y demás. Pero a ver, creo que el tratamiento es individualizado. Cuando la persona viene, y a veces en las consultas charlamos de todo menos de la comida, ¿tá? Porque el comer muchas veces es una forma de expresar emociones, ¿está? Sobre todo creo que es eso. Entonces, bueno, hay que charlar otras cosas que obviamente después están los profesionales afines, que nosotros trabajamos interdisciplinariamente con el médico, el psicólogo, los terapeutas, o sea, a ver, es muy gastroenterólogo, o sea, múltiples disciplinas. Claro. Y esto que vos decís del tema del estar flaco y demás, por ahí esto de pensar, tengo que estar flaco para la graduación, por ejemplo, tengo que estar flaco para el verano. A ver, los cuerpos no son de temporada, ¿está? Obviamente, a ver, no vamos a ser unos irreales, porque también yo digo esto también a veces nos motiva y por ahí nos ayuda a ponernos más las pilas y demás. Yo creo que, a ver, la base siempre debería, quiero estar saludable, ¿está claro. bien? Flaco, no flaco, porque, ojo, ahí está el tema. Ser delgado no es salud, ¿está? Y nosotros siempre marcábamos esta cuestión de los sinónimos mal puestos. Exacto. Que no son sinónimos. Por ejemplo, de ser flaco es ser lindo. Exacto. Y creo que no va por ahí. No, yo creo que por eso hoy estamos en nuestra sociedad
está viendo ciertos cambios con respecto a esto de cómo han pasado con la discapacidad lo mismo, o sea, con distintos cambios con el tema de las palabras, ¿está? A ver, me parece que los cuerpos no son de temporada. Obviamente yo siempre le digo al paciente, che, buenísimo, porque a lo mejor esta es tu motivación, esto te va a ayudar a... por ahí está bueno que lo tomemos como motivación, siempre obviamente teniendo en cuenta, yo siempre digo, a ver, nosotros los profesionales de la salud hacemos un juramento que es el hipocrático, que es no dañar a la persona que tengo enfrente, ¿está? Entonces, bueno, por lo menos si no te voy a hacer bajar de peso, no te quiero lastimar. Entonces, a ver, yo siempre digo, yo te puedo acompañar en ciertas cosas hasta que mi ética lo dé. Claro. Después ya hay cosas que con las que no trunco, o por lo menos con el tiempo fui aprendiendo eso. Entonces, bueno, a ver, me parece que está buenísimo esto de... No me parece mal, bueno, quiero estar bien, vamos a ponerlo entre comillas, ante un evento social, pero aprovechémoslo para la educación alimentaria, porque es eso. Si no hay educación alimentaria, si no hay hábitos en la base, la obesidad es una enfermedad crónica, o sea, es de por vida, vuelve, hay que tratarla, es un tratamiento. No digo que vas a ir al nutricionista toda la vida, pero hablo de obesidad mórbida, hablo de obesidades importantes. Sí. Bueno, es un tratamiento prolongado, ¿está bien? ¿Cuándo es obesidad? Bien, obesidad, según lo que dice, las definiciones, dice que la obesidad es cuando la persona tiene exceso de grasa corporal, ni siquiera a veces habla del peso, ¿no? O sea, exceso de grasa corporal, porque a veces vos podés estar bien de peso, un poquito pasado, pero tenés exceso de grasa corporal. Y bueno, según el índice de masa corporal, que es un índice que se utiliza para clasificar a la persona, es arriba de 30. Es un índice que se hace el peso sobre la altura, se divide el peso sobre la altura al cuadrado. Y eso te trae diferentes índices. Es un índice que hoy está bastante en discusión porque no analiza la composición corporal. Claro. Yo les explico a los pacientes, si vos le haces índice de masa corporal a un rugbyer, le va a dar obesidad. Porque el tipo es un mastodonte, pero claro, no es obeso, o sea, tiene músculo. Tiene mucho músculo, poca grasa. Entonces, hoy se habla de eso, de exceso de grasa corporal. Y es una enfermedad crónica, multicausal, o sea, causada por muchísimas cosas. No es tan esto de que tenés que cerrar la boca. No es solo, la obesidad no es solo una cuestión de voluntad, se dice. ¿Está? O sea, obviamente que tenés que tener voluntad y hay que poner de y demás, pero es tan compleja, una enfermedad tan compleja que no va a tener la solución con una cosita, con una pastillita, con una dietita que le damos todo lo mismo. O sea, no tiene esa solución. Hablo de obesidad. Después tenemos sobrepesos estéticos, que la persona generalmente es saludable, pero bueno, le molestan un par de kilos. Bueno, eso se trata de otra forma, ¿está? Pero siempre poniendo la base esto de, bueno, cuidando el cuerpo, cuidando la salud, sin hacer cosas demasiado locas, porque yo siempre digo, esas dietas de hambre, tratamientos, que hay muchos tratamientos dando vuelta que no están como avalados, son pan para hoy y hambre para mañana. O sea, eso daña el metabolismo, hace cicatriz en el metabolismo, hace que el metabolismo después no funcione como debería funcionar. El dietante crónico, el que hizo dieta toda la vida, después le empieza a costar bajar de peso, porque claro, lo maltrató tanto al metabolismo que después cuesta, tiene sus consecuencias, sumado a la biología, las mujeres, los hombres, la edad, menopausia, un montón de cosas. Sí. Y yo te quería consultar porque hace unos días se hizo muy viral en redes una polémica de unas chicas que dijo que hacía ayuno, que no ayunaba, ponele por 12 horas y vivía a base de mate. Bien. Entonces le decían como que estaba mal, claro, que no, y ella dice, si vos querés bajar de peso tenés que ayunar. Ajá, bien, bueno, yo voy a decir esto, como te dije que el sobrepeso, obesidad, lo que sea, es multicausal, un mismo tratamiento no sirve para todos, ¿está? Sí. Yo, no quiero decir el ayuno está bien o está mal, depende de la persona, o sea, yo siempre digo, el ayuno no me parece mal en ciertas situaciones, pero si vos me decís, bueno, soy una persona súper ansiosa, tengo hambre todo el tiempo, me levanto con hambre, ¿va a ayunar? ¡Qué tortura! ¿Me entendés? Entonces, claro, veamos si realmente es necesario o no es necesario, o sea, por eso no es tan abarcativo general, ¿está? Es una realidad que también hoy en día se habla, antes nosotros, la nutrición es una ciencia que cambia, como toda ciencia, Entonces, antes que decíamos nosotros, hay que comer cada 3 horas, te decía el nutricionista. Hoy ya no se habla de horas, ¿está? Hoy ya se habla de esto de el percibir, esto del mindfulness eating, que por ahí después podemos hablar un poco de eso, pero esto de percibir cuánto hambre tengo, cuánta saciedad tengo, o sea, el no comer obligado, no comer porque es la hora de comer, o sea, dice, che, ¿y la colación a qué hora la hago?
pará, o sea, a ver, ¿es necesario que la hagas? Si vos desayunas bien, ¿tenés hambre realmente? ¿Cómo llegas al almuerzo? ¿Cómo llegas a la próxima comida? Claro. Obviamente que hay que tener una regularidad porque hay una base que lo fundamenta, pero bueno, después, como digo, es muy particular de cada uno. Y esto que vos decís, las dietas generales de los influencers, ¿cuántas veces ha pasado, y han salido en las noticias, influencers que eran me acuerdo de uno que comía fruta solamente, se murió. O sea, a ver, nosotros no somos omnívoros, nosotros no podemos comer un solo tipo de grupo de alimentos siempre, ¿tá? Porque ahí vienen las consecuencias. Y otra cosa, a ver, las desnutriciones o las malnutriciones no se dan de un día para el otro, se dan con los años. Aparece después la osteoporosis, aparece después las anemias. Hay muchas veces que uno se embarca en un montón de cuestiones que Exacto. desconoce que después a futuro, bueno, te va a saltar algo fundamental. Exacto, tal cual. A ver, yo siempre le digo, o sea, las mujeres sobre todo, que tenemos tantos cambios hormonales, pasamos a veces por embarazos, lactancias y demás. Bueno, ojo con eso, o sea, la menopausia en sí, o sea, a ver, la menopausia es un momento en donde la mujer hace un cambio, es un proceso natural que todas la vamos a pasar, más, menos, igual, pero bueno, a ver, es un proceso que hay que tener mucho, y hay que tener mucho cuidado y llegar lo mejor que se pueda en ese sentido. ¿Suplementación, sí o no? Sí, también, dependiendo de los casos. O sea, ves que ahora también está todo de moda el magnesio. Sí. Todo el mundo toma magnesio. Que a ver, es bueno, no está mal. Yo te digo, a veces hay suplementos que no es que te van a arruinar, ¿tá? Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Para eso, ¿qué sería lo ideal para suplementar? Dosar, a saber, hacer un análisis de sangre, a ver qué te falta, qué magnesio, porque no todos los magnesios son iguales, hay algunos para una cosa, otros para otra. Pero bueno, a ver, tiene sus beneficios, sí, la suplementación acompañada de una buena alimentación, volvemos a lo mismo, a ver, o sea, a ver, me parece que es una herramienta que tenemos que nos ayuda mucho. Suponemos que el tema de la buena alimentación te referís a no tanto o casi nada de ultraprocesados. Claro, exacto, y a ver, yo mis consejos siempre a los pacientes les digo esto, por eso digo, es muy depende de lo que vos tenés enfrente. Si vos tenés una persona que no se cocina nada, y vos le decís, che, ultraprocesado nada, y lo matás, porque encima que no se sabe cocinar, Claro. o sea, entonces bueno, por ahí es ir de a poco, ir a alimentos más reales, o del mercado. A ver, tampoco pongamos la industria alimentaria como si fuera la enemiga, al contrario, gracias a ella a lo mejor muchos alimentos tenemos las góndolas llenas y tenemos, y también tiene sus chanchurras, pero bueno, a ver, creo que es esto, bueno, de lo que me ofrece el mercado, qué es lo más saludable, qué no, aprender esto de las etiquetas, lo de la ley de etiquetado frontal, que por ahí eso está bueno, creo que hay que explicarlo mejor, pero está bueno. Entonces, bueno, me parece que es orientar. Sí es una realidad que, a ver, mientras el alimento menos proceso tenga, mejor. O sea, Claro. más natural sea, es mucho mejor. Yo eso de las etiquetas siempre, en todo tipo de productos siempre era exceso de todo. Claro, Sí. o sea, ¿Cómo distinguía? Era todo lo mismo. Vos ahora vas al súper y todo lo que... etiqueta negra. Claro, todo lo que vos crees que también es sano, en teoría, es que yo creo que a lo mejor no es para clasificar en sano, no. Es esto, a ver, la ley de etiquetado frontal dice que si el alimento se excede en cierta cantidad de grasa, de azúcar, de calorías, le va la etiqueta. Así se exceda en 1 gramo, le va el exceso de azúcar. Claro, entonces no sabes cómo comparar. Claro, entonces a ver, ¿qué es lo que pasa? Que tenés, o sea, después le vas agarrando la maña, pero obviamente que tenés que ir como con tiempo. A ver, me refiero, si vos tenés, por ejemplo, las masitas, ¿puedo decir marcas o no se puede? Sí, lógico. Ah, bien. Sí, La sí. masita Oreo, ¿no? Que tiene las mismas etiquetas frontales que la chocolina, ¿no? Obviamente son masitas dulces, industrializadas, con azúcar y demás. Cuando nosotros agarramos ahí, vos decís, las mismas etiquetas, entonces, ¿qué onda? Bueno, a ver, ahí va a estar la diferencia en la cantidad de azúcar. Una Oreo va a tener muchísima más azúcar de lo que se permite que una chocolina. Pero como la chocolina se excede del máximo que se debería, le va a ir la etiqueta, ¿está? Pero en gramos no es lo mismo. Entonces ahí, por ahí tengo que ir a la tabla nutricional y ver, bueno, a ver, ¿qué busco yo? ¿Que tenga menos grasa? Bueno, elijo el que por porción tenga menos grasa, ¿está bien? Que Claro. tenga más fibra, bueno, elijo el que tenga más fibra, ¿se entiende? Eso. Es como tratar de verlo por ese lado. Hablando de eso, creo que algo muy importante es que, poner en mi caso, con Nati en el secundario Bien, nos enseñaron sí. a leer la tabla. Muy bien. Y creo que eso es algo importante que se debería implementar en las escuelas, el aprender a diferenciar también, no, o sea, hay maneras fáciles que nos han enseñado de contar Bien. cuántos ingredientes tiene y si se Exacto. sobrepasa, si tiene nombres raros. Tal cual, la lista de ingredientes. O sea, la lista de ingredientes de los alimentos generalmente no están.
puestas de mayor a menor. O sea, el primer ingrediente que tiene es el que más cantidad tiene, el segundo, y así, de mayor a menor. Obviamente, si un alimento buscamos que no tenga tanta azúcar, el azúcar no debería estar en primer ingrediente, ¿está? Claro. O sea, a ver, esas cosas que por ahí están buenas, y hablamos de educación, o sea, a ver, es educación alimentaria, eso hacemos en el consultorio, si el paciente se presta, si yo digo, por eso digo, aprovechen, siempre digo, aprovechá la consulta, o sea, si ven y aprovechá, trae tu duda, yo no digo, no estoy en contra de la información, ¿no? O sea, a ver, me parece que ha sido una gran aliada. Obviamente hoy hay como nunca me sale la palabra, pero es esto como una intoxicación de información, ¿viste? Es un quilombo. O sea, uno te dice que esto sí, esto no, esto aquello. Entonces, a ver, yo creo que es, bueno, ir al profesional, sí creo que es lo importante, y bueno, y a ver, y ir dependiendo la persona que tenga enfrente. Harinas y azúcar, Sí. demonizados totalmente. Claro, ¿Qué eso- onda? ¿Qué hacemos con eso? Claro, eso, y cerremos la 8. No, a ver. ¿No comamos más eso? Claro, ¿O porque, sí? no, yo voy a esto. Porque no es el problema es la combinación. O sea, yo digo, a ver, ¿cuáles son porque la gente dice, yo tengo que dejar de comer harina y estoy comiendo avena. Bueno, para que la avena es un cereal igual que el trigo. Está bien, con sus diferencias, porque la avena tiene más fibra, bueno, a ver, tiene diferencias, ¿no? Pero lo que voy es, muchas veces cuando nosotros decimos hay que reducir las harinas, son los procesados, a ver, por esto de la factura, del bizcocho, el tema del pan. La gente dice, tengo que dejar el pan para bajar de peso. Es la cantidad, porque el pan grasa no tiene. Es mejor que comer pan que galletita salada. Mira vos. ¿Está? Todo va a estar en la porción, ¿está? Y obviamente hay harinas que son de mucha mejor calidad en el sentido de, vuelvo a lo mismo, dependiendo de qué busquemos. Si busco saciedad, bueno, una harina con fibra, las integrales, la avena, la harina de algarroba. Obviamente, si soy celíaco, sí, hay harinas que sí o sí no puedo comer por una cuestión de enfermedad, que esa es otra cosa. O sea, a ver, es como que se ha asociado mucho esto del tratamiento para el celíaco para bajar de peso. Pará, el celíaco no le queda otra. Tiene que comer eso porque no puede, su tratamiento es la alimentación. ¿Está? Claro. Entonces, bueno, o por ahora es esa. Entonces, bueno, a ver, yo creo que esto de, sí, deberíamos eso, entender harinas más naturales, a lo mejor esto, y no asociadas a azúcar, a grasas, a tanto aditivo alimentario, Claro. a lo procesado, como Bien. vos decís. ¿La de almendras? Sí, a ver, por eso, harina, la definición de harina es la molienda de un cereal, sería la harina. Pues, pero también vos tenés harina de legumbres, que es la molienda de una legumbre, la harina de almendras, que es la molienda de un fruto seco. La harina de almendra es un fruto seco, ¿está? El fruto seco es buenísimo, tiene altas grasas, tiene grasas de muy buena calidad, son grasas. O sea, a ver, si yo me la paso comiendo harina de almendra y mi objetivo es bajar de peso, a veces puede impedirme eso, Sí. ¿está bien? Pero a nivel de cuestión de salud, Sí, ¿es mucho no. más saludable que otra harina? Mira, me Siempre en parece exceso, obviamente que no. Exacto, exacto, No, claro. sí, es una buena harina, sí, es una buena harina. La harina de almendra, la harina de algarroba, también harina de coco. A ver, yo lo que voy es, por ahí también, vuelvo a lo mismo, de acuerdo a costo-beneficio también. O sea, a ver, viste que es una harina que es cara. Entonces, bueno, también, una harina si yo no tengo tanto dinero y quiero empezar a comer bien, una harina integral también está buena, ¿está? Claro. Una harina, por eso ir en lo integral, me parece que son buenas opciones, sí. Claro. Sí, no Bien. está mal, no está mal. Bien. Luji, antes hablaste de media full eating. Sí, el mindfulness eating. Sí. Alimentación consciente para los que no Eso, saben ahí está, inglés. muy bien. ¿Qué significa eso? Bien, el mindfulness eating habla de, el mindfulness habla de esto del estar presente, de la atención plena en las cosas que hacemos. En el eating quiere decir en el comer, que creo que es un poco esto, la práctica de, bueno, estar más atento a la hora de la comida, ya sea a lo que me sirvo en el plato, a lo que, a los sabores, a mi hambre y a mi saciedad. Esto decíamos, bueno, a ver, estar aquí presente, decir, bueno, a ver, ¿cuánto hambre tengo? ¿Por qué estoy comiendo? O sea, los hambres son muy variados, vamos a decirlo así, el hombre no come por hambre solamente, el hambre real es físico, ustedes los van a sentir, o sea, me duele la panza, me hace ruido la panza, siento vacío, lo siento. En cambio, el hambre emocional tiene que ver con vine loca y viste cuando arrasás con Sí, todo. me repasa. Nos me repasa. pasa. Nos repasa porque somos emociones, o sea, Claro. somos una persona todo mezclado ahí. Entonces, bueno, a ver, sí, hambre emocional tenemos, está ahí por ahí, acá la idea es, bueno, no cómo lo eliminamos, sino cómo lo manejamos, está. Si yo busco la comida siempre a la hora de estoy triste, no, bueno, entonces capaz que necesitas una terapia también. Claro. Capaz que necesitas poner atención en otras cosas y que la comida deje de ser. Hay hambre oportunista, esto de decir, bueno, pasé, vi el paquete abierto, me agarré una.
Y no tenía hambre, es porque lo vi. El hambre hedónico, esto de, ay, cómo me comería una torta de chocolate, sobre todo cuando estamos bueno, el hambre hormonal también, o sea, esto de cuando estamos por menstruar las mujeres es muy normal, porque hay una cuestión hormonal de sentir ganas de comer chocolate, harina. Sí. Bueno, esto, a ver, ¿cómo, eso es lo que hacemos las nutricionistas? Bueno, ¿cómo gestionamos estos hambres? ¿Cómo hacemos? Y el Mindfulness Eating es una estrategia que por ahí, esto de el estar aquí presente. Pero bueno, como todo hábito se tiene que practicar esto de sentarse a comer, a merendar, a almorzar, a cenar. Está bien, vos dirás, sí, pero vos no tenés los 5 pibes que te dan vueltas así, ni hablar. O sea, depende de cada caso, pero yo creo que pequeñas actividades se pueden hacer. Esto de, bueno, tomate un vaso antes de comer, pero no solamente por la saciedad, es para frenarte y decir, che, bueno, a ver, a veces con el agua es más fácil registrar, cuando vos ingerís algo, tengo hambre, no tengo hambre, el apoyar los cubiertos. Acuérdense que la saciedad dura más o menos 15-20 minutos, entre que la comida llega al estómago y eso comunica al cerebro, son 15-20 minutos. Entonces tratar de comer un poco más lento también nos ayuda a frenar antes, a servir la porción. Esto de la fuente en la mesa. Sí, la verdad que sí, porque la realidad hay estudios que dicen que cuanto más cerca tenés la comida de la mano, más a comer. Claro, no pongas la fuente y menos la olla. Ni hablar. me parece un espanto, pero no pongas ahí cerquita. Sí, no. Sí. Esto que viste cuando el paciente me dice esto, yo tengo que dejar el pan. ¿Cuánto pan compras? Le pregunto yo. Y compro una tira y me como media. Y bueno, eso porque poner la tira de pan enfrente. Claro. Está bien, pues sí, pero mi marido come. Está bien, bueno, tenemos que a lo mejor ver cómo gestionar la compra, saber cuánto ponemos realmente en la mesa, si es el pan para todo el día, ¿por qué lo vamos a poner todo para la mesa? Claro. ¿Se entiende eso? Después hay otras cuestiones también, ¿no? O sea, cuando hablamos de obesidades mórbidas es importante el ambiente, entonces por ahí te dice, sí, pero mi marido no se tiene que cuidar. Y sí, pero la realidad es que te va a ser muy difícil si no todos se enganchan en esta. Sí. O sea, eso la tiene complicada, o sea, no se la compliquemos más por ahí, demos una mano en ese sentido. Claro. Entonces, bueno, por ahí por eso es muy complejo. O sea, la obesidad es compleja, el sobrepeso es complejo, son enfermedades que nos atraviesan en la Argentina, el 60% de la población tiene exceso de peso, el 30% tiene obesidad. Y evidentemente las dietas mágicas no han reducido ese porcentaje y nosotros tampoco. Me quedan a mí unas preguntas que tienen que ver con, estuve viendo algunas cuestiones de Reels y cosas que circulan en las redes que dicen que hoy en día se está midiendo ya no el tema del índice de masa corporal, sino también, por ejemplo, alrededor de cintura. ¿Cómo es eso? Sí, eso tiene que ver con la grasa. Por eso, fíjate esto del tema de la obesidad. O sea, el concepto de obesidad ya no habla de exceso de peso, sino exceso de grasa. ¿Tá? Y esto porque es por eso, a mayor grasa corporal, más problemas podés tener y más si la grasa se centra en la zona del abdomen, ¿tá? Porque es donde ahí se complica la cosa, o sea, empiezan las cuestiones metabólicas, cuando la grasa empieza a ver el hígado graso, que la grasa se infiltra en el hígado, entonces el hígado disfunciona, entonces vos decís, bueno, a ver, no, los órganos no son un depósito de grasa, ¿tá? Claro. No debería haber grasa en los órganos. Uh-huh. Y bueno, a ver, entonces, bueno, se ha visto esto, que a veces es mejor evaluar, es como vos decís, la composición corporal del paciente, esto, ver cuánta grasa tiene, cuánta masa muscular tiene, o simplemente con el centímetro. O sea, obviamente nosotros tenemos balanzas que analizan y demás, pero el centímetro es una gran herramienta. A veces pasa que el paciente viene, bajó medio kilo y bajó 1,5 centímetros de cintura. Che, es buenísimo eso, por más de que el peso no... pero bajé medio kilo. Pero no, o sea, no te enfoques en eso, porque a ver, claro, que baje la medida, que el cinturón... Yo siempre digo, es mejor que te entre un jean que vos veas nomás el número en la balanza. O sea, a ver, me refiero, esto de... Cuando yo me empiezo a sentir más cómodo en mi ropa, en el cinto, cosas caseras, digo, ¿no? Esto, atarme los cordones, cosas pavas, que no son tan pavas en realidad porque son de la vida cotidiana, mejor, es mucho mejor. En cuanto a medidas decía, sí, eso es lo que vi, ¿no? ¿Cuántos centímetros para un hombre y cuántos centímetros para una mujer? Ese es el límite, lo normal. Bueno, mira, para el hombre lo ideal es no más de 94 centímetros y para una mujer no más de 88. Bien. De cintura. No es el 90, 60, 90. Hay que medirse. Guarda con esto, ¿viste? Siempre está el chiste ay, no tengo 60 de cintura. Porque eso también, a ver, lamentablemente siempre en la sociedad tuvimos como la hegemonía del flaco y que si tenés, no tenés 60. Y fíjate que eran las mujeres. El hombre, ¿puedo le preguntar a un hombre cuánta cintura tenía? No tiene ni idea. Ni idea. No saben nada. ¿Por qué? Digo yo. Porque, bueno, hay una presión social.
en la mujer también, con esto de la delgadez, de la belleza, Entonces, bueno, a ver, sí, es como que las mujeres estamos re traumadas con eso. O sea, es como que si vos le preguntás a una mujer cuánta cintura tiene que tener, 60, te dicen 60, sí. Y no es 60, chicas. Claro, o sea, 60 es como... Eso es poquito, algo, ¿no? de la alta costura, no sé de dónde se salió, pero sí. no está en los libros de salud, en ningún libro de salud, en ningún congreso van a escuchar eso. Mito. 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 Pero sí es muy importante esto que vos decís, la circunferencia de cintura, a más circunferencia de cintura, más riesgos metabólicos vas a tener. Y eso también se asocian con riesgos cardiológicos, ¿no? Sí, con mucho riesgo cardiológico, con el tema de ataques, o sea, ACV, ataques cardíacos, enfermedades coronarias, diabetes, obesidad, diabetes, se habla de la diabesidad. Cuando hay obesidad generalmente hay diabetes, generalmente, o glucemias alteradas en ayunas. Entonces, a ver, por eso digo, la obesidad es multicausal, es una enfermedad inflamatoria en el sentido de que hace disfuncionar un montón de órganos, ¿tá? Uh-huh. Y si no son los órganos, también el aparato locomotor. O sea, yo puedo tener todo el análisis que me dan de 10, pero bueno, me duele la rodilla, me duele, o sea, no es buena por ningún lado. Y con esto no hablo de delgadez, hablo de encontrar un peso adecuado para cada persona y que sea sostenible en el tiempo, porque ahí está el tema. Por eso quiero recalcar esto, porque obviamente siempre aparecen los dietistas y los tratamientos de turno. Es hermoso bajar de peso, nadie lo va a negar, y yo no juzgo a la gente que lo hace, porque yo entiendo que es una enfermedad y que a veces uno está desesperado, y capaz que fue al nutricionista, probó un montón de cosas, y bueno... El tema es, vuelvo a lo mismo, el éxito, y no me gusta hablar de éxito porque son enfermedades, pero a ver, esto no está en el descenso de peso, o sea, está en el poder sostener eso, de acuerdo a mi vida. Si yo tengo que sostener este peso, llevándome el tupper a todos lados, no reuniéndome con mis amigos, sí, todo bien, pero mentalmente te liquida. Claro, es muy difícil sostenerlo difícil. Entonces, mucho tiempo. A lo mejor hay que correrse un poco de la expectativa de que yo quiero, ¿está bien? O sea, a ver, es complicado. Yo sé que por ahí el que me escucha del otro lado tendrá otras opiniones, pero bueno, a ver, yo creo que ahí está, o a la larga eso es lo que después el paciente viene a buscar, la salud. Salud, nada más ni nada menos. Eso. Y en cuanto a estos medicamentos nuevos que han aparecido, que tienen que ver con, no sé cómo se llama. Ozempic, ese. Sí, a ver, la obesidad, vuelvo a decir, como es multicausal, también es, o sea, hay que tratarla de muchas formas. Claro. O sea, ver esto con el nutricionista, con el médico clínico, muchas veces con el tema del psicólogo. Y los fármacos y las cirugías bariátricas son estrategias, son instrumentos muy buenos, utilizados en determinadas personas. O sea, por eso digo, no es para todo igual. O sea, no es que primero por el costo que tiene, porque eso también, ¿no? Hoy en día se está peleando por una ley de obesidad por el alto costo que tiene hacer un tratamiento. Sí. Si vos tenés que pagar terapeuta, tenés que hacerte cirugía bariátrica, que en las obras sociales las cubren generalmente, pero después viene la reconstructiva, que la obra social no te la cubre, porque lo toma como algo estético, y en realidad, si yo soy una persona que peso 150 kilos, bajé 100 kilos, pero 50 kilos, 60, y me queda el colgajo, es algo médico también, porque no podés vivir con eso, entonces ya no es tan estético. Entonces, yo me parece que hay fármacos que siempre vuelvo a lo mismo, recetado por un médico, que esté metido en el tema. Generalmente son equipos interdisciplinarios, no es algo que la primera consulta va a ir y te va a dar la pastilla, ¿tá? Entonces, hay que evaluarlo. Me parece que son buenas estrategias. ¿Vos conocés, tenés pacientes que toman esa medicación? Sí, Ozempic sí, son inyectables. Lo que ayudan es como, a nivel del sistema nervioso. Hay otras medicaciones también, como fueron las anfetaminas en su momento, que suprimen el hambre, pero están prohibidas por las consecuencias que tienen. Por eso digo, hay medicaciones que también te quitan el hambre, pero ojo que tienen no se usan para obesidad. ¿Se entiende? Claro. El Ozempic sí no tiene tantas contraindicaciones. No tiene tantas contraindicaciones. Por ahí tiene el dolor de cabeza, náusea, depende de cada persona. También vos decís, ¿y qué hago? ¿Es de por vida por eso? ¿Y qué tema? Porque, como es un supresor, el tema es volvemos a la misma, la base tiene que estar, la alimentación y los cambios de hábitos tienen que estar. Esto es así, cuesta, pero es lo que todos los estudios dicen. Sin educación alimentaria de base, actividad física, todo lo otro falla.
Claro. ¿Cuánto está ahora el Ozempic? No tengo idea, pero sé que está como cerca de, me parece, habría que preguntar a un farmacéutico, 300.000 pesos. También es eso. ¿Que te dura cuánto, digamos? Un mes, más o menos, dependiendo de la dosis que te pongas. Claro, pero siempre con un médico atrás. Sí, no, sí, no. sí, O sí, sea, no, no cualquier eso persona. no O sea, yo no puedo ir a decir, eso che, no, dame, vendeme esto. Eso tiene que ir recetado por Sí. un médico. Y aparte, a ver, si es ético el médico, tendría que hacer una evaluación si vos necesitas realmente esa medicación. Porque no todos Ay, pueden che, tomarlo, ético, bueno, claro. bueno, Sí, esto sí. Y porque también tiene que ver esto que te digo, el costo. O sea, Claro. a ver, es que, acuérdense de esto, lo decía, una enfermedad que afecta a un montón de personas, sobre todo el extracto social bajo. Sí. Porque come mal también, muy También, mal. La también, alimentación porque es no- muy deficiente. Exacto, ¿no? En porque muchas a ver, se cosas. basa en otros alimentos que es el que puede comprar realmente. Claro. Por eso, a ver, la obesidad es una cuestión política también. Ujú. ¿No? O sea, a ver, hablamos de obesidad como políticas públicas también, que debería haber que para todas estas enfermedades crónicas no transmisibles. Ujú. Entonces es Bárbaro. complejo. Se Bien. pueden hacer cosas. Tampoco quiero dar desilusión a la audiencia. No, Señora, no, puede no. llegar al verano. Sí, Pero bueno. sí. Pero Mirá bueno. todo lo que hablamos ya, Eso. impresionante. Sí, Se nos perdón. termina el programa. Ay, perdón. Pero No, qué está linda bien. charla, me encanta porque es Perdón. súper clara, Luján. Bueno, muchas gracias. ¿Queda algo más? Angelina. Cerramos con tips para empezar a tener hábitos buenos. Bien, de hábitos comida. saludables. Bueno, a ver, yo pienso esto de decir, bueno, como les decía, eso, sentarse a comer, delimitar la comida en un plato, en un individual, tomar agua antes de empezar a comer y preguntarse, che, ¿cuánto hambre tengo? Organizar la alimentación, eso también, no digo que tenés que cocinarte todos los fines de semana, pero a ver, hacer una buena compra, tender alimentos, como vos decías, un poco más naturales, esto del siempre medio plato de verdura, y el otro medio plato lo que cocinan. Puede ser una milanesa frita, pero bueno, si está la verdura, genial. Y el ejercicio, ese es mi talón de Aquiles, pero el ejercicio, sobre todo la actividad física, no pongan todo el peso en la comida. O sea, la actividad física es fundamental para mí, múltiples cosas. Así que bueno, Bien. Principalmente eso. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, ¿no? gracias Angie por invitarme. Gracias por tu tiempo, Leti. Bueno, muchas gracias, chicas. Qué bueno, allí la tuvimos entonces a María Luján Almada, es nutricionista, licenciada en nutrición y con buenos consejos, totalmente profesionales, que eso es lo más importante, porque podemos hablar y podemos tener miles de teorías, pero bueno, esto lo que contaba era la posta, así que bueno, para tener en cuenta. Vamos a compartir, llegamos a las 2:26, nos quedan unos minutos para terminar el programa, vamos a compartir música, nos reacomodamos en el estudio y hacemos el saludo final. Gracias, Luqui. Gracias.